Refrito torna nun día moi especial e dunha forma moi especial, fechu por e pa mulleres. E ya que el 8 de marzo celebramos el camín que les mulleres tuvimos que percorrer de mentres 20 años. E aunque enta queda mucho camín pa andar, guai en Refrito queremos homenaxear a 4 pioneros asturianes que nos ficieron el camín máis fácil a les que llegamos 3 d'ellas. La lucha continúa. ¡Entamemos! ¡Qué ilusión! Siempre quise decir eso. Número 4. Julia Alcaide Montoya. Nació en 1855 en Xixón y está considerada la primer muller pintora de Asturias según aparece na base de datos Mulleres Asturianes Destacaes. Participó en diversas exposiciones nacionales de les Belles Artes, con las que logró diversos premios y galardones. Les sus obras básense na presentación de retratos y paisajes, aunque se la reconoce principalmente polos sos bodegones y naturaleces muertes. Vamos, que non puede decirse que non pinta de la nada, ¿eh? Y este el rollo, ¿no? Chistes malos, asina porque sí. Bueno, el caso es que la gran cantidad de galardones que acumuló a lo largo de su trayectoria faen que Julia Alcaide sea la asturiana que más medallas obtuvo en las exposiciones nacionales de Bellas Artes. Y en tan guaño nadie consiguió arrebatar este puesto. Bueno, hasta que me ponga yo en serio, que en la guardería hacía unos dibujos per guapos, que todavía los tiene la mi mamá colgados en la nevera. Dibéis a blucar. Sí, claro. Número 3. Mr. Vice President, someone finally bought a copy of your book, sir. Vaya, esto habrá que celebrarlo. Lo estoy celebrando. Enriqueta González Rubín. Nació en Santianes del Agua, Ribesella, en 1877. Una muller pionera en escribir les sus obres na llengua asturiana. Entamó nun momento nel que la situación de la muller nel mundo laboral non era nada fácil, mucho menos en el sector de la literatura y nunha lingua, el asturiano, que pocos estaban acostumbrados de utilizar. Pa que siglos después vengan otros a decinos cosas por falala, faltosos de la mía. Hey, Pumpa! Not in front of the kids. Oh, sorry. Les sos obres trataban solo les desigualdades de les mulleres na sociedad y col tiempo logró una popularidad considerable hasta el día de hoy, en el que se celebren los premios Enriqueta González Rubín de periodismo, nel su honor. Son como los GABA, solo que es si nosotros no lo ganamos todavía. Segurísimo que sí. Número 2. Eloísa Marcos Quintana. Nació en Mieres en el año 1962. Empezó en la gimnasia cuando solo tenía 11 años y en su categoría aportó a una campeona infantil nacional. Y yo, como a apenas 20 años, cuéstame levantarme después de una maratón de Netflix. Nunca dejó el deporte, ya que empezó los estudios de INEF y llegó a licenciarse de ello unos años más tarde. Eloísa ya es reconocida por su participación en las Olimpiadas de Montreal de 1962, la primera atleta femenina asturiana en esta categoría. Sí, las Olimpiadas. No vos acordaréis de eso, porque entre andancio y andancio llevamos una vida entera sin unes, pero solían ser bien importantes. Anguaño sigue relacionada con la gimnasia rítmica, ya que ejerce como jueza internacional, como Risto Mejide, pero bien. Con lo cual, no te digo nada más. Número 1. Hijo, si hay algo que necesita América, son más abogados. ¿Os imagináis el mundo si no hubiera abogados? Alicia Salcedo. Nació en 1903 na capital asturiana. Conócesela como la primer muller asturiana abogada. Como intentes facer el chiste, córtate literalmente la rima. Alicia licencióse na Universidad de Uvieu con excelentes calificaciones. Nel año 1935 incorpórase nel Colexio de Abogados de Uvieu, lo que la convirtió nunha pionera desta actividad en Asturias, ya que hasta entós non se conocía ninguna muller nun puesto de tal calibre. Diríamos que quedaron ablucaos, pero como todos sabemos, los abogados non tienen sentimientos. Ejerció esta profesión durante 2 décadas, teniendo a la par una intensa actividad cultural e intelectual, deixando huelga na historia de les mulleres asturianas. Y hasta aquí este refrito especial del 8 de marzo. Aunque el camino que dejaron estas mujeres fízonos las cosas un poco más fáciles. Nosotros tenemos mucha lucha que hacer para lograr por fin tener una sociedad sin machismo y algamar la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cuál es la mujer luchadora que más vos marcó a vosotros? Cuéntamoslo en los comentarios.